Patologías del hombro. Nuestro grupo está compuesto por Milton Acosta, Ivo Albornoz, Dubán Riveros, Daniel Valenzuela y Franco Vargas. Bueno, en este presente trabajo vamos a exponer las diversas patologías del hombro, las cuales son la lesión de Hill-Sachs, lesión de Bankart, luxación acromioclavicular, síndrome de pinzamiento y la luxación del hombro. Es de suma importancia conocer estas patologías, ya que son parte de las más comunes a nivel musculoesquelético, después de las de columna y de las de rodilla. Así que vamos a desplegar los diversos temas para poder ayudar al entendimiento e integración de estas por medio de la imagenología. ¿Qué es la luxación acromioclavicular? Es el desplazamiento de la articulación entre el acromio y la parte distal de la clavícula que se produce por un traumatismo en el hombro de forma directa o indirecta. En la imagen situada a la izquierda podemos apreciar un hombro con deformidad y con posible impotencia funcional. Paralelo a esto, en la izquierda podemos apreciar una imagen radiológica del mismo hombro, donde podemos ver la ascensión de la clavícula respecto al acromio, lo que conoceremos como el signo de la tecla. La clasificación de Rothwell clasifica en 6 tipos de grado de desplazamiento de la clavícula sobre el acromio. En el tipo 1 se produce un daño a la cápsula articular, el ligamento coracoacromial esguinzado y el ligamento acromioclavicular normal. En el tipo 2, ruptura de la cápsula articular, el ligamento coracoacromial roto y el ligamento acromioclavicular esguinzado. En el tipo 3, la cápsula articular, el ligamento coracoacromial y el ligamento acromioclavicular rotos. El tipo 4 se asemeja al tipo 3, pero la clavícula se encuentra luxada y desplazada hacia posterior. En el tipo 5 se evidencia ruptura de las cápsulas estapulares y los ligamentos coracoacromial y acromioclavicular rotos. El tipo 5 se asemeja al tipo 4, pero con la diferencia de que está muy rara, ya que la clavícula se coloca por detrás del tendón coracobraquial y del bíceps. Para el estudio radiológico de la luxación acromioclavicular dispondremos de 3 proyecciones radiológicas. En primer lugar, tenemos el hombro apeneutro. Es una proyección simple de hombro utilizada para el diagnóstico de esta lesión, a la cual podemos agregar el uso de peso con la finalidad de poner en descubierto alguna inestabilidad oculta. El hombro axilar es una proyección utilizada cuando nos encontremos con un tipo de lesión tipo 4, en las cuales no existe desplazamiento vertical en las proyecciones simples, sino que horizontal hacia posterior, y por lo tanto puede confundirse con un tipo 2. En tercer lugar, pero no menos importante, tenemos la proyección clavícula-zanca. Es de utilidad certera para la evaluación de la luxación acromioclavicular. Se recomienda obtener imágenes bilateral con la finalidad de comparar los posibles hallazgos. Este signo de la tecla, ¿a qué número de la clasificación Robust corresponde y cuál es la proyección radiográfica más útil para la lesión acromioclavicular? El signo de la tecla corresponde a la inestabilidad completa entre la clavícula y el acromio, que se ve demostrada al observar la clavícula ascendida respecto del acromio, la cual puede ser reducida al momento de presionarla, pero al soltarla vuelve a ascenderse. Según la clasificación de Rothwell, este signo cumple con el parámetro de clasificación número 5. El examen radiológico más útil para evidenciar este tipo de lesiones es la proyección clavícula-zanca, por dos sencillas razones. En primer lugar, el rayo central de esta proyección va dirigido a la articulación acromioclavicular. Y en segundo lugar, nos permite tomar proyecciones bilaterales con las cuales podemos comparar entre la articulación dañada y la articulación normal. Luxación de hombro. La luxación de hombro es una lesión que se produce cuando la cabeza del húmero se sale de la glenoides, ocasionando la inmovilización completa del brazo a causa del intenso dolor producido por la lesión. En la articulación glenumeral existe una diferencia de tamaños entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, lo que otorga gran movilidad a la articulación, pero también confiere en ella una gran vulnerabilidad a la luxación. En la articulación glenumeral existen distintas lesiones, que fueron clasificadas como lesiones óseas traumáticas, lesiones de partes blandas tipo Bankart traumáticas, lesiones ligamentosas, condrales y otras producidas por traumas, lesiones atraumáticas, la luxación traumática posterior, que tiene muy baja probabilidad de suceder, y la microinestabilidad, que es una lesión producida en deportistas. El rol de la radiología en la luxación glenumeral es de suma importancia, ya que todos los métodos de estudio son útiles para el diagnóstico, tanto complementarios entre sí y no necesariamente excluyentes. Como sucede en la evaluación de muchas patologías, el estudio imagenológico de la inestabilidad debe comenzar siempre con la radiografía simple, especialmente útil en la detección de la mayoría de las lesiones óseas.
El ultrasonido es un método ampliamente disponible y de muy bajo costo, pero se limita al estudio de tendones en el manguito rotador y no ayuda en el diagnóstico de las lesiones propias de la inestabilidad. La tomografía computada sirve en la evaluación de la morfología y las lesiones en cuanto a las estructuras óseas. Al combinarse con un medio de contraste, su importancia se acentúa y sirve aún más para evaluar tejidos blandos intraarticulares. La resonancia magnética, con y sin contraste, son métodos para elegir en la descripción de las lesiones propias de la inestabilidad glenohumeral, como lo son los desgarros del complejo cápsulo-labral, labro-bicipital y del intervalo de los rotadores. Además sirve para la evaluación de las estructuras relacionadas, como el pinzamiento posterior-superior. En la mayoría de los casos de la fase aguda de la luxación existe un derrame articular, habitualmente después de la reducción ortopédica, por lo que la resonancia magnética se hace necesaria para evaluar las estructuras intraarticulares que frecuentemente resultan dañadas. Todos los métodos de estudio mencionados previamente son de gran utilidad para el diagnóstico de las lesiones glenumerales, y la utilización de un método por sobre otro dependerá del tipo específico de la lesión sospechada, siendo la resonancia magnética con medio de contraste la mejor modalidad preoperatoria, ya que presenta una mayor sensibilidad en el diagnóstico, especialmente de las lesiones intraarticulares. La lesión de Hill-Sachs es una fractura por compresión del margen posterolateral de la cabeza humeral y se produce como consecuencia de un traumatismo muy fuerte que produce una luxación de hombro. Esta no es una lesión solo ósea, sino que también tendinosa, como una separación de la porción articular del infraespinoso. Cuando se produce una luxación Hill-Sachs, la cabeza del húmero se aplasta contra la glenoides y esta se deprime. La lesión cambia la anatomía del hombro y hace que las luxaciones sean recurrentes. Tenemos imágenes diagnósticas para la lesión de Hill-Sachs, como puede ser una RX axilar, determina el tamaño y la localización de las lesiones, tanto de la cabeza humeral como de la glenoide. Tenemos una resonancia magnética en corte sagital y a la altura de T1, que como dice ahí es útil para la visualización del labro y la cápsula. Abajo una artro-RM de hombro, muy eficaz para detectar la enfermedad de los ligamentos, tendones cartílagos. Tenemos las proyecciones especiales de West Point y proyección de Stryker, que la de West Point indica una clara imagen de la glenoides anteroinferior y la proyección de Stryker cuantifica las lesiones de Hill-Sachs y evalúa cómo se ve la zona posterolateral de la cabeza humeral. ¿Qué síntomas se presentan en una lesión Hill-Sachs? ¿Qué examen radiográfico se suele utilizar? ¿Y cuál examen imagenológico es el más eficaz para su detección? Si la lesión es pequeña, no puede dar ningún síntoma, pero generalmente se encontrará un dolor persistente en el hombro, que es una estabilidad del mismo. Se suele utilizar diversas proyecciones, como son la proyección axilar u proyecciones más especiales, como pueden ser la modificada de Didi, la Hermodsson, la de West Point o la proyección de Stryker. El examen más eficaz es la artro-RM de hombro, con el cual se puede visualizar una articulación que provee imágenes detalladas de la estructura. Lesión de Bankart. La lesión de Bankart es una lesión anteroinferior del rodete glenoideo, como consecuencia de una luxación anterior del hombro por compresión. Se asocia a desgarro del periósteo y genera un hombro inestable. La lesión se puede ver de mejor manera en el esquema que se presenta a la derecha. Tiene dos variantes: ALPSA, que es un desgarro del labrum y ligamento glenohumeral inferior, causando desplazamiento y rotación hacia medial e inferior. Luego está PERTES, se ve normal pero funcionalmente comprometido. Se observa despegado pero íntegro. Las proyecciones para visualizar mejor esta lesión son hombro AP, ya que no requiere mover mucho al paciente; hombro axial, que es una muy buena imagen, pero para algunos pacientes resulta un poco incómodo. Y luego tenemos hombro West Point, que es una de las mejores, pero está limitada, ya que no en todos los centros asistenciales se puede realizar esta proyección.
¿Qué proyecciones son utilizadas en hombro doloroso como posible lesión Bankart? Lo primero en estos casos es priorizar el bienestar del paciente, por lo tanto la proyección hombro-AP es ideal, ya que casi no se mueve el paciente y no hay ningún movimiento forzado. Luego tenemos la proyección de hombro axial o axilar, la cual nos da una excelente imagen diagnóstica, pero en ciertos casos a algunos pacientes les puede causar algo de molestia. También tenemos la proyección West Point, la cual es la mejor en ambos sentidos, cuidado del paciente y calidad radiográfica, pero está limitada al establecimiento, debido a que la infraestructura es muy específica. En resumen, las proyecciones hombro-pie axial son las más simples de tomar, pero se pueden realizar en cualquier parte. Síndrome de pinzamiento de hombro. Como ya de conocimiento general, el hombro en sí está formado por tres huesos importantes: el húmero, la escápula y la clavícula. Para que funcione esta articulación glenohumeral o articulación esférica, donde la cabeza humeral se conecta a la cavidad glenoidea, son variados tendones, ligamentos y músculos los que le dan la sustentabilidad al hombro, dentro de los cuales los más importantes son la cápsula articular, que por su parte es un saco hermético que envuelve una articulación. En el hombro, la cápsula está formada por un grupo de ligamentos que conectan el húmero con la glenoides. Estos ligamentos le brindan al hombro la estabilidad que necesita para lograr el amplio rango de movimiento que posee, sin que se produzca una luxación. Continuamos con el manguito rotador. Constituye el grupo muscular más profundo en el hombro. El término manguito significa envoltura y es apropiado para describir los tendones que lo conforman, pues estos envuelven la cabeza humeral para estabilizarla y darle el movimiento. Pero, ¿qué es el pinzamiento de hombro? Este pinzamiento pellizco es una de las patologías de hombro más recurrentes dentro de todos los tipos de diagnóstico. Esta afección se debe a que se produce una compresión de las partes blandas entre la cabeza humeral y el arco subacromial. Y esto se debe a factores determinantes que lo causan, como por ejemplo mantener el brazo en la misma posición, dormir sobre el mismo brazo, trabajar con los brazos sobre la cabeza o mala postura durante años. Pero ¿cuál es el rol de nosotros como tecnólogos médicos? Como tecnólogos médicos nosotros tenemos el suficiente conocimiento como para poder tomar un examen de buena calidad que le dé la información necesaria al médico tratante para poder dar un diagnóstico correcto. En concreto, nosotros podemos abordar el problema de tres formas, siendo más predominantes en la funcionalidad médica la resonancia magnética, la ecografía y al final la radiografía. Aunque la exploración de hombro doloroso suele comenzar con una radiografía, esta tiene un valor diagnóstico limitado, ya que solo se verá la forma del acromio y el espacio articular. En ecografía, en los casos de tendinosis, el tendón muestra un patrón de hipoecogenicidad heterogénea. Y en la resonancia magnética, probablemente esta sea la técnica diagnóstica por imagen de elección en la valoración de hombro doloroso. El tendón normal es hipointenso en todas las secuencias y la tendinosis se muestra como áreas focales o áreas difusas de hiperseñal. En una proyección coronal oblicua tenemos una rotura parcial del tendón supraespinoso que afecta a las fibras inferiores. Y en la misma proyección tenemos una rotura completa del tendón supraespinoso. Bueno, y para ir finalizando, y en base a todo lo revisado, observado y puesto en conocimiento del lector, podemos concluir con que cada patología asociada a esta investigación, pasando desde luxación acromioclavicular hasta pinzamiento de hombro, tiene sus características particulares, donde cada patología tiene su forma de ser abordada por los tecnólogos médicos, como por ejemplo la lesión de Hill-Sachs se hace con una radiografía de hombro o con una tomografía axial computarizada, mientras que el pinzamiento de hombro también se puede hacer con una radiografía, pero esta misma no ayuda mucho al diagnóstico, más que aportar información sobre forma y espacio. La recomendada sería una resonancia magnética, complementada con una ecografía. Además podemos inferir que nuestro rol como tecnólogos médicos es sumamente importante, al igual que tomar un buen examen radiográfico para que el médico pueda diagnosticar de forma correcta cada patología. Esto va de la mano con tener una buena preparación en los años de universidad y su importancia en ramos que nos dan los conocimientos clave para poder comprender, tomar, ver y analizar un examen imagenológico, como es el caso de ramos de métodos radiológicos y anatomía radiológica. A su vez es de suma importancia tener una buena anamnesis del paciente, ya que la anamnesis será nuestra guía inicial para poder abordar el problema con el examen, proyección y cuidados pertinentes. Con todo lo investigado en el presente trabajo, nos otorga mayor información y conocimiento sobre lesiones focalizadas y afecciones de hombro, qué consideraciones debemos tener para la correcta toma de exámenes y
¿qué cuidados debemos tener con el paciente?